tiene que ver con los duelos, que tiene que ver con qué perdemos cuando perdemos a alguien, tiene que ver con este tiempo que a todos nos ha tocado pasar, o a casi todos, que tienen que ver con la pérdida de un ser querido y ese dolor y ese pasar ese tiempo que, como Leo nos decía la semana pasada, todos lo tenemos que pasar, cada uno lo vive de la manera que lo puede vivir. Y bueno, quisimos seguir con el tema porque habíamos simplemente planteado ahí, así que otra vez, Leo, gracias por venir, bienvenido. Acá molestando de nuevo. No, molestando No, por favor, jamás. para nosotros es un lujo. Molestando Bueno, jamás. Leo, en la semana pasada habíamos como de alguna manera planteado el tema. Sí, sí, sí. Después me fui a mi casa y lo vi al programa, me pareció muy interesante, pero me quedé con algo ahí como para Bien, retomarlo. bien, Justamente dale. digo que bueno tener otra oportunidad para seguir charlando. Cuando hablamos acerca de los duelos, planteamos la cuestión de los cierres, ¿no? Bueno, de situar al proceso del duelo como un cierre, cómo vamos a hacer para que esto que fue en su momento, ahora lo vamos a transitar de otra manera, ¿no? Y me parece interesante retomar desde ahí porque justamente cuando hablamos de un cierre, no se trata de todo lo que uno vivió con esa persona que hoy ya no está, sino un cierre a esa forma de vincularse. Claro, porque a veces por ahí cierre, vos me decís cierre, y algunos puede, no te digo que lo tome, pero para poder aplacar a veces el dolor y la desesperación por la pérdida, intentar olvidar. Exacto. Y no es lo mismo. No es lo mismo, cuando uno piensa quizás en la cuestión del cierre, se puede interpretar a apelar al olvido, pero en realidad un poco se trata de esto, de cerrar una etapa de una forma de vinculación para pasar a otra. Bueno, ahora tenés que relacionarte con una persona que ya no está viva, pero que sigue accionando en tu vida terrenal, ¿no? Claro, porque quizás pensamos más el cierre, qué sé yo, en un vínculo que se puede llegar a disolver de una amistad, de una relación donde quizás nos distanciamos de la persona o no nos vemos más, no nos hablamos más, pero la persona sigue ahí, a una persona que quizás vos la seguís queriendo, pero ya no está y no tenés forma de resolver eso. No se puede porque ya no está. Total, sí, incluso no se trata solamente de lo afectivo, sino hay una filósofa belga que se llama Vinciane Despret, que ella arma una investigación acerca de cómo los muertos siguen accionando en el plano de los vivos. Por ejemplo, ¿no? Yo quedé con un compromiso con mi abuela, que ya no está, y ese compromiso, cuando la persona fallece, no termina ahí, se vuelve como más fuerte, ¿no? Y lo terminás como en tu proceso, en el proceso de tu vida, intentás llevarlo a cabo, intentás accionar. O también ella va marcando muchos relatos de personas. Había otro donde mencionaba haber soñado con su padre que le dijo, Tal cosa. vendé mi casa. Claro, sí. Entonces al otro día te despertás, vino a mis sueños anoche y me pidió que venda la casa, tengo que ir a vender la casa, ¿no? Esas son las formas de vincularnos que ahora aparecen a través de un sueño, a través de un sentimiento, de una presencia, de un acuerdo que quedó en su momento, pero que ahora continúa. Claro, o cosas que te dijeron en algún momento en vida. Justo recién nos reíamos con Ale del tema de que yo estudio consecutivamente mucho y una de las cosas que mi mamá siempre me dijo es: vos estudiá todo lo que puedas. Exacto. Y yo me lo tomé muy a pecho. que hicieron ese acuerdo. Yo ya exageré. Bueno, mi mamá también siempre decía y lo mantenía, el saber no ocupa lugar. ¿No? Ujú. Como diciendo, uno puede seguir aprendiendo toda su vida. Creo que también esto tiene que ver, no tiene que ver con el tema, ¿no? Pero tiene que ver con un deseo de avanzar siempre, ¿no? De no Sí, quedarte sí, sí. estancado. Pero volviendo al tema de los duelos, para no irnos, digo, también esto tiene que ver, lo dijo Nati, con esas cuestiones que nos enseñaron, cómo hacer las cosas y cómo no, y esa
esa impronta, esa matriz que nuestros padres, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros profesores por ahí muy queridos que han dejado huella en nuestra vida, a pesar de que no están ellos, continúa, ¿no? Exacto. Sí, y el proceso del duelo es bueno, esto que te enseñó tu mamá o que te dijo, ¿cómo te empezás a vincular vos ahora con eso? Sí, ¿no? Que termina teniendo una influencia en tu vida. Sí, sin duda. Porque la otra es esto de, bueno, vamos a reprimirlo, me quiero olvidar, ella me dijo esto, y ni siquiera me quiero acordar, Claro. ¿no? De esto que pasó. Cuando yo leía esta investigación, creo que no somos tan conscientes igual de cómo nuestra vida está atravesada por las personas que fallecieron. Es que siempre evitamos el tema de la muerte. Sí. En el antes y en el después. Es como que, bueno, nadie quiere hablar qué pasa después o qué implica una pérdida tan profunda. Y después cuando pasa, o lo enterrás o te explota en la cara. Es como que no hay un punto medio porque es un tema que se suele evitar hablar. Para eso Total. hay que ir al psicólogo. Sí. No, pero a nivel sociedad, Sí, no, sí, no, sí, no a sí. nivel tratamiento Entiendo. personal, sino a nivel sociedad es un tema que por lo menos en nuestra sociedad se evita. Y aún digo, en relación a esto, también cuando vienen las fechas de la fecha del cumpleaños de la persona, o cuando falleció, o como hablábamos la semana pasada, que la tenemos aquí nomás, cuando vienen estas fechas de fin de año, la persona que tuvo la pérdida entra en un estado de recuerdo y a veces es un recuerdo nostalgioso, a veces es con llanto, y el otro a veces, el que está al lado o el otro que está al lado siempre o el otro que es un amigo, no, bueno, pero ya pasa, es como que parecería ser que la sociedad nos quiere impedir que lloremos a nuestros muertos, ponele, ¿no? Y a mí me Que parece lo lloremos más en sano. general. Que lloremos en Que general. lloremos en general, no solo a los Bueno, muertos. sí, pero en este caso digo que a mí me parece sano. Total. Sí, sí. No sé, Sí, pero incluso hasta el proceso del duelo está reglamentado. Si es un familiar directo, vos tenés por ley, ¿no? 3 días ahora. para hacer, por ahora, 3 días para hacer el duelo. Y si es un tío, ya, bueno, no te puedes tomar Claro, los días sí, en el sí, trabajo. sí. A ver, la sociedad también reglamenta incluso el proceso Sí. del Sí, duelo. sí, totalmente. A mí, cuando yo leía esta investigación, como decía esto, ¿no? Uno a veces no es consciente de cómo las personas que fallecieron y que pasaron por tu vida terminan como accionando. Y cuando yo lo leía, pensaba en este anillo que yo tengo acá, que este anillo me regaló mi abuela antes de fallecer, unos meses antes. Es su anillo de matrimonio de toda la vida, de 50 años de casada. Se lo saca y me dice, yo te lo regalo porque quiero que vos lo tengas y en algún momento vos lo utilices. Yo al tiempo lo empecé a usar sin un significado amoroso, más que con ella, recuerdo. pero no con otra persona, ¿no? Yo te hacía casado. Es que mucha gente me dice, después a mí lo saqué, porque yo dije, todo el tiempo me preguntan si estoy Claro. casado, yo tengo que explicar y es como medio Claro. engorroso. aparte que también, digamos, en algún momento el año que viene vamos a hablar, Leo, esta obsesión de la sociedad, que el que está soltero que se case, que el que está casado que tenga Total. hijos, que el que tiene el primero ya tenga el segundo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Esos mandatos que, bueno, Sí, no, sí. no nos desviemos del Otro tema. tema. Que van por ese lado, pero entonces yo me lo saqué porque no tengo ganas de seguir explicando esto. Claro, sí, sí. Hasta que efectivamente me puse en pareja y pude volver a ir a buscar ese anillo, ¿no? Que lo guardé en un cajoncito, me puse en pareja, pasó un tiempo, no nos casamos, pero por eso está en este lado y no en este. Claro, pero ¿no? es un signo... Pero tiene que ver con el Claro. signo del amor, con conseguir de alguna manera esta cultura familiar y volver a traer a esta persona que ya no está al plano de los vivos y que tenga un lugar. Claro. ¿no? Que tenga un lugar en la conversación, que de hecho es lo que está pasando en este momento. Claro, bueno, a ¿no? mí me pasó siempre algo muy loco. Mi mamá falleció hace 8 años. Y a mí siempre me pasaba que yo cuando hablaba de ella, incluso hoy por hoy lo hablo en un tiempo presente. Y mucha gente después me decía, ay, yo no me di cuenta que tu mamá estaba muerta, porque vos siempre hablás de ella como que si estuviera viva. Claro. Pero porque uno no se da cuenta, o por lo menos como que yo al principio no me daba cuenta y yo hablaba todo el tiempo de, no, mi mamá decía esto, mi mamá qué sé yo, y siempre lo decía en un tiempo presente. Sí. Y sin darme cuenta la mantenía presente y todo el mundo me dice, yo pensé que estaba viva tu mamá, dice, porque como vos hablas siempre de ella en un presente, me dice, Claro. y me sigue pasando eso. Ujú.
porque la forma de vincularte con ella en este caso sigue estando presente. Totalmente, sí, sí. Qué interesante, ¿no? Porque también esto de, bueno, yo siempre dije, por muchos años yo, mi hermano, no teníamos ninguna pérdida, ninguna pérdida cercana, sí, mis abuelos, pero nunca fuimos cercanos porque vivíamos lejos, entonces sí, y éramos chicos, tíos lejanos, o sea, tíos, pero siempre lejos, siempre nosotros estuvimos lejos por cuestiones geográficas, simplemente. Y hace, ya no me acuerdo cuánto, si 2 años creo, Sí, más o menos, falleció mamá, que creo que fue la primer pérdida grande, ¿no? La primer pérdida grande. Y yo me doy cuenta que todavía yo, a mi edad ya, 50 y pico largo, y qué sé yo la sigo llorando. No, y no me reprimo. O sea, no siento vergüenza, porque creo que es un sentimiento válido. O sea, aparte Sí, obvio. fueron tantos años, ¿no? Buenos, malos, pero fue mi mamá. Sí, obvio. ¿no? Claro. Y digo, y eso está bueno, poder permitirse ese duelo, ya quizás ya no es más duelo, pero ese seguir recordando con ese dolor, pero también con ese amor. No, vos decías recién que fue, me parece que es. Es. ¿No? Él habla en pasado. Él habla en pasado. Pero es, ¿no? Entonces es algo que vos no empieza y termina como en tiempos cronológicos. Bueno, mi papá, que creo que obviamente fue al que más le dolió Afectó, y le sí. sigue doliendo, él me dice, tu mamá está acá conmigo, dice. Y yo, cada vez que me levanto, porque claro, fueron muchos años. Sí. Imagínate, mi papá tiene 84 años, así que fueron muchos. Claro, ¿no? y todo lo que queda en esa casa. Y todo. Leo, la semana pasada algo dijimos, vos algo dijiste, en realidad yo no soy quien para decirlo, vos algo dijiste de el proceso del duelo, como de 3 etapas. ¿Las podemos más o menos...? Sí, cuando hablamos de los procesos del duelo, quizás en términos más psicoanalíticos, se ubican 3 etapas. En principio tiene que ver con la negación. Yo ¿no? pensé que eran 5. ¿Me perdieron 2? ¿Qué pasó? Depende quién lo dé. Depende de Me quién. perdieron 2. Por eso, en el psicoanálisis podemos plantear 3, después podés tener otros tipos de corrientes u otros psicoanalistas. Pero como para resumir esta cuestión, tiene que ver con el primero, que es la negación, ¿sí? Con la no aceptación de esa pérdida, porque uno tampoco entiende hasta ese momento qué está perdiendo. Y es complicadísimo poder pasar de esto de vincularte terrenalmente, presencialmente con alguien, a que de alguna manera siga estando, pero no la puedes ver ni tocar. Y bueno, no sé sentir, porque a veces uno puede seguir sintiéndolo. Y esta etapa puede ser marcada por esa, a veces, imposibilidad de las personas de llorar, de expresar ese dolor que produjo esa pérdida. Totalmente, de la imposibilidad de las personas, de la imposibilidad social, que también lo decíamos recién, ¿no? Bueno, tenés que hacer, vos en el medio, imagínate, en el medio del proceso de la PRE tenés que hacer un montón de trámites, tenés que ir a presentar un montón de actas, actas de defunción, ¿no? Donde vos todavía ni siquiera lo asimilaste y no puede pasar mucho tiempo. Entonces todo eso se juega en esta primera etapa. Después sí tenemos la angustia, ¿sí? Cuando uno va aceptando un poco más. Ahí viene el llanto. Claro, ahí viene el llanto, el tiempo y el proceso, bueno, pasa por otros estadios para una etapa final, si se quiere, que tiene que ver con la aceptación. Que yo la semana pasada lo decía en términos de cierre, pero quería hacer referencia a esto, ¿no? No un cierre del vínculo con ese otro, sino un cierre de esa forma de relacionarte, para pasar a otra. Sí, totalmente. A mí me pasa algo muy loco, que yo soy una persona horrible con las plantas. Planta que toco, planta que se me muere. Pero en el patio de mi casa quedaron 3 plantas, que era que mi madre era la única que tocaba las plantas, ella tocaba y lo que tocaba vivía. Y las únicas 3 plantas que siguen vivas ahí son las de mamá. O sea, ¿viste? Y siguen creciendo y yo no las toco. Digo, si sigue viva yo no la toco, la dejo ahí que siga creciendo.
Y encima son plantas coloridas, lindas, y es como vos te decís, esa era la planta de mi mamá. Y son como que las que aportan color y vida a mi casa, y son las únicas que están vivas. Y es Claro. re loco y re lindo a la vez. Claro. Y de Porque esa es forma, como un recuerdo de ella también. Ujú. sí, que sigue estando desde otro lugar, ¿no? Sí, totalmente. Ujú. Sí, sí. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué podés decir, Mercedes? Y en principio, vinculándolo con la discapacidad, como decías vos recién, es escuchar al otro, en principio, antes de actuar. Nosotros muchas veces intentamos como primero accionar y después te pregunto, ¿no? Si es lo que vos querías. Pero es un poco eso. Primero te escucho y te pregunto cómo estás, cómo te sentís, qué necesitas. Y en relación a eso, como ir también respetando a esta persona que está atravesando un proceso de duelo y en la medida de lo posible, si tengo la predisposición para acompañar esa demanda, bueno, acompañarla, que generalmente tiene que ver con presencia, ¿no? Con Claro. brindar un lugar. Qué bueno que traes este tema de la inteligencia artificial porque es otro punto importantísimo cuando hablamos de la pérdida física de alguien, que cada vez se va complejizando más, ¿no? Hace poco veía un video de una aplicación que te permite cargar la foto de, no sé, de tu abuela que falleció y le da vida a tu Sí, abuela y sí, podés sí. tener como una conversación en vivo y era como una madre que le mostraba a Claro, su como- hijito recién nacido. Como si fuera un videíto. Como una videollamada. Como una videollamada. Como No, una- el que yo vi era como. La foto la convertía como en una foto con movimiento. Sí. Como para decir, bueno, ese recuerdo tiene un poco más de vida, pero no como una videollamada. No, Claro, Horrible. era como una videollamada y le Qué estaba turbio. mostrando, ¿no? Y la abuela respondía y conversaban. Eso ya es un montón. Entonces, y que por ahí también pasa, ¿no? Que a mí me pasaba hasta ahora con mi abuela, yo tengo las conversaciones de WhatsApp, Claro. ¿no? Y tenés como los audios y tal, y me parece muy loco eso, cómo queda grabado y uno, nada, si querés podés ir a ese chat y volver a escuchar y a leer Claro. mensajes. Bueno, O que también se vea uno con la dificultad de resignificar esto. Ujú. Lo que vos, me parece interesante el ejemplo del olvido, porque de alguna manera, trayendo también el ejemplo de las plantas, ¿no? Vos te ves en la obligación de encontrar en ese otro lugar eso que perdiste. Ujú. Ahora, si vos de alguna manera no lo perdés y todo el tiempo tenés como ese único audio, ¿no? Y lo volvés a escuchar y a escuchar y a escuchar una y otra vez, y no te permite poder quizás encontrar a esa persona en otros momentos, en otros objetos, en otras historias. Esa capacidad que nosotros la tenemos todavía, por suerte, de fantasear, de imaginar. Claro. Y bueno, no hasta el pedo, digamos, Claro. ¿no? O incluso de tiene mejorar una los función. recuerdos, porque a veces Sí. con el paso del tiempo un recuerdo como que uno le va agregando otros condimentos, porque pasó hace 10 años, Total. capaz no te lo acordás tal cual es y le vas agregando algún otro condimento que capaz no pasó. Que no pasó tal cual, esa Pero, Navidad que fue claro. preciosa Sí. y Leo, tenemos que darle el cierre. En serio, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno.